Un saludo en este tiempo también, hoy día 24 de agosto, en el cual pues ahora tendremos unos temas de oración y después una reflexión bíblica poco más larga que esta primera. Decía el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 19, mi Dios suplirá todo, esto lo hago hincapié, todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a los filipenses, este grupo de hermanos no nadaba precisamente en la abundancia. También tenían ciertos problemas socioeconómicos, políticos, vamos, que se parecían a nosotros. Cuando un creyente piensa en Dios, tiene que pensarlo como lo hace el apóstol Pablo. No solamente en Dios, sino en mi Dios. Los creyentes en Cristo somos parte de su cuerpo, pertenecemos a su pueblo, pero pasamos previamente una experiencia personal con Él que nos da la seguridad de llamarle mi Dios. Pablo previamente ha pedido que se ore por Él y les asegura que el mismo Dios todopoderoso que contesta las oraciones de ellos es el Dios tan íntimo que tú y yo podemos hacer nuestro, pero no hacerlo a nuestra semejanza. Una de las grandezas que encontramos a lo largo de las páginas de la Biblia es que Dios nunca nos da con cuentagotas, Dios siempre nos da a lo grande. En el Salmo 23, tan conocidos esos versículos, el salmista David dice, mi copa está, no dice que esté llena, mi copa está rebosando, y cuando algo rebosa es que está más que lleno. Pablo en otra parte de la escritura expresa que siendo rico, Dios se hizo pobre en la persona de Cristo para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. No que fuésemos mejorados, sino enriquecidos. Aquí se refiere sobre todo a un aspecto de la salvación. Pero esa riqueza de Dios permite suplir, no con rasero, sino con abundancia todas nuestras necesidades, cuando éstas son conforme a la voluntad de Dios. Querido amigo, querido hermano, yo no sé cuál es tu necesidad delante de Dios en este momento. Malamente conozco las mías. Lo que sí estoy seguro, por la palabra de Dios, es que el Omnipotente está dispuesto a suplir en abundancia conforme a su inmensa voluntad y misericordia. Cristo, Dios, conoce mejor que nosotros nuestras propias carencias. Pienso que hoy es un día que tenemos la posibilidad de probar a Dios, tal como expresa el profeta Malaquías. Pero ¿sabes por qué podemos probar a Dios? Porque Dios suple a lo grande todas nuestras necesidades. Oremos, busquémosle.
Hola, buenas tardes a todos. Intentamos hoy cambiar un poco de ambiente y realizamos la predicación desde el campo. La siguiente se basa en Juan 5:19 y dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El mensaje que hoy quiero transmitir, quería titularlo Dependemos de Dios. Jesús, sin duda, como aquí vemos en este versículo, dependía del Padre. Es más, era uno con Él, era una misma sustancia, dos facetas de Dios, el Padre y el Hijo, comunicándose. Jesús se somete a un cuerpo humano con limitaciones. Podría viajar a través del tiempo si él quisiera, pero quiso meterse en un cuerpo humano que solo puede estar en un tiempo determinado, con un tiempo de vida determinado. En lugar de poder vivir en varios sitios a la vez, pues vivió en uno solo y se hizo como nosotros, según nos dice en Hechos 17:26, de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. El Padre, en su perfecta voluntad, limitó el tiempo preciso en que Jesús iba a nacer, iba a morir, iba a vivir en nuestro mundo, y le puso límites de lugar y límites de tiempo. Su ministerio no se extendió más allá de Palestina. Y el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, decía él. Y los seres humanos pretendemos ser autosuficientes, prescindiendo de Dios. Menuda pretensión. El pueblo de Dios, por ejemplo, quiso vivir sin Dios, y Dios se lo recrimina, les dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se volvieron contra mí, como dice en Isaías 1:2. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás, dice en Isaías 1:4. Y nosotros queremos tomar nota de este hecho. Queremos que Jesús esté cerca de nosotros, no queremos dejarlo como aquel pueblo que lo dejó y no le permitió vivir, no quiso vivir en dependencia de él. Y Dios, sin duda, como aquí vemos, ama a los que dependen de él y le buscan. Eso es lo que quiere Dios, que dependamos de él y le busquemos. Sería estupendo que entre nosotros y Dios hubiese un entendimiento, ese entendimiento que tenían el Padre y el Hijo. Jesús tenía pleno entendimiento de lo que veía hacer al Padre, y pidamos sabiduría y discernimiento de lo que tenemos que hacer, que lo mismo que Dios haría es lo que deberíamos hacer nosotros. Que al mismo tiempo hiciéramos siempre lo que Dios hace. Le obedeceríamos con obediencia absoluta. Aunque ahora nuestra misión, por supuesto, es limitada. Como nos dice el apóstol Pablo
vemos oscuramente como por espejo, y entre los antiguos los espejos ciertamente estaban hechos de metal pulido, fino, según nos comenta Adam Clarke en su página de comentarios, y dice que más cuando estemos con él le veremos cara a cara, pero que ahora nuestra visión es limitada y desgraciadamente muchas veces intentamos hacer la voluntad de Dios, pero no siempre lo conseguimos, porque nuestra naturaleza humana es limitada. Jesús tenía la ventaja de que era Dios, y a pesar de las limitaciones con este cuerpo en el que se metió, era Dios, uno con el Padre. Por eso siempre hacía la voluntad de Él. Pero bien es cierto que no podemos usar este hecho como pretexto para hacer lo malo, y el hecho de que somos limitados, y bajar la guardia, bajar nuestro listón para hacer las cosas débilmente, sin intensidad, desobedeciendo muchas veces la voluntad de Dios. Se supone que los cristianos somos buscadores de lo bueno, y para buscar lo bueno dependemos de Dios. Por eso dependemos de Dios, y es nuestro objetivo depender de Él. Dependemos de Dios cuando consultamos a Dios para las decisiones importantes, cuando consultamos lo que hemos de hacer en oración, en búsqueda de Dios, en su palabra, pero también para las cosas menos importantes deberíamos encomendarlas igualmente en manos de Dios. Cuanto más en contacto con Dios estemos, mejor captaremos la voluntad de Dios y nos pareceremos más a Él. Esta es la exhortación que os queremos dejar hoy, de que igual que Jesús dependió de Dios, también nosotros podamos depender de Él en todo momento, en toda circunstancia. Que Cristo, como cantamos a veces, Él sea nuestro centro. Que Cristo sea nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir. Que podemos en determinados momentos dedicarnos a otras cosas. A nuestra vida, por supuesto, tenemos que dedicarnos, y a nuestro trabajo, a ello nos debemos también. Pero lo cierto es que Jesús debe permanecer en nuestra vida, y por eso tenemos que depender de Él. A fin de cuentas, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra ayuda en tiempos de tribulación. Pues nada más, aquí os dejo esta reflexión, deseándoos una buena semana y que Dios os bendiga. Amén.